Gracias por estar aquí. No somos muchos, pero estamos aquí hoy para celebrar el sábado, que es el día que Dios creó como su día especial, el día especial de Dios. Y estamos aquí en esta mañana, así que le damos la bienvenida a todos. Nos sentimos muy contentos de estar aquí. El tema que tenemos hoy es sumamente interesante, porque si esto no hubiera sucedido, posiblemente ninguno de nosotros estuviera aquí en esta mañana. Y está basado, aunque todos los evangelios tocan este momento, Marcos, Mateo, Lucas, Juan, todos hablan de la resurrección de Cristo, que fue lo que pasó allí, pero seleccionamos a Lucas capítulo 24 para tener más visión de qué fue exactamente lo que sucedió aquel día allí. Es algo realmente impresionante, pero lo vamos a ver en detalle en esta mañana. Mientras tanto, quiero decirles primero que, de acuerdo al doctor R. Bull, un misionero metodista que estuvo en las islas Ryukyu, en Japón, una gigantesca tumba fue descubierta en la isla Amakusa, donde hay una marca del Estado que dice que las cabezas de 11.111 cristianos están enterradas allí. Escuchen bien, la tumba es de 11.111, 5 unos así, uno detrás del otro. Cabezas, no el cuerpo. Las cabezas de los 11.111 cristianos están enterradas allí. La fecha de la tumba es del año 1637, año en que el gobierno japonés ordenó la exterminación de todos los cristianos. Y la inscripción de la tumba dice que 11.111 cristianos fueron muertos y que sus cuerpos están enterrados separadamente en otro lugar. ¿Por qué hicieron eso? El propósito de esto fue que los misioneros que habían llegado al Japón ya en el año 1600 y tanto, que habían traído el cristianismo a aquel lugar, a aquel país, a Japón, habían predicado la resurrección del cuerpo, la resurrección de Jesucristo y la resurrección del pueblo de Jesucristo que va a resucitar, lo que está en la Biblia. Ellos estaban predicando eso. Y los gobernantes japoneses suponían que separando la cabeza del cuerpo, los cristianos no tendrían ninguna posibilidad de salir de las tumbas en la resurrección. ¿Qué les parece? Los japoneses parecen gente muy noble, muy mansitos, pero parece que no lo son realmente. Son bastante crueles, ¿no? Muy bien. Hablando de esto un poco más, sabemos que hubo un holocausto de los judíos que lo sabe todo el mundo, que los nazis mataron alrededor de 6 millones de judíos. Y es cierto. Es cierto. Pero nunca se ha dicho o se ha hablado del holocausto cristiano, que es mucho más grande. Déjenme darle algunas estadísticas aquí. El estimado de cristianos muertos o asesinados en la historia a partir del año 34, que fue el primer cristiano que mataron. Ya empezaron en el año 34 después de Cristo, ya empezaron a matar cristianos. Ahí muere Esteban, el primero que asesinan, ¿ok? Que lo matan a pedradas. De ahí en adelante, en los últimos 2 milenios, en los últimos 2000 años, más de, escuchen bien, 70 millones, más de 70 millones de cristianos han ido al martirio. Los judíos mataron 6 millones. Estamos hablando aquí de más de 70 millones de cristianos han sido asesinados y muertos por su fe. Algunas organizaciones como Open Door estiman que 13 cristianos son muertos cada día en el mundo, asesinados. O lo que sería como unos 5.000 cada año. Estuve también investigando porque en Nigeria, uno de los países que tiene 30 millones de cristianos, si usted busca en Google y pone norte de Nigeria,
asesinato de cristianos es terrible como están matando cristianos allí, los musulmanes. Los hermanos musulmanes están asesinando miles y miles de familias cristianas que hay allí en Nigeria. Así es que yo creo que la religión que más ha sido asesinada y que más mártires ha dado es la religión cristiana. Y han muerto por la fe en este hombre, en este hombre que resucitó hace 2000 años. El primer día de la semana, ¿cuál es el primer día de la semana? El domingo, ustedes lo saben. Muy temprano en la mañana, levantando. ¿Por qué fueron el domingo y por qué no fueron el sábado? Si tú lees en Lucas, cuando era el viernes que lo ponen en la tumba, las mujeres fueron a ver dónde lo iban a poner para saber dónde estaba. Y fueron allí, pero dice que regresaron a sus casas conforme al mandamiento y guardaron el sábado. Ese día no, ese día ya se iba a poner el sol el viernes y regresaron a sus casas, ya sabemos dónde está, pero ahora viene el sábado. Así que regresaron a sus casas y entonces esperaron al domingo. El domingo temprano en la mañana. Según Lucas dice que entre las mujeres que venían con María Magdalena estaba Juana y María, madre de Santiago, y Salomé. Las mujeres indiscutiblemente jugaron un papel importante en la resurrección de Jesús. Amén. Tuvieron el privilegio de ser las primeras en ver la tumba vacía. No fue Pedro, no fue Juan, no fue ningún hombre de aquellos que estaban con él. Fueron las mujeres que tuvieron ese privilegio. Fueron las primeras en ver que en la tumba no había nadie. Segunda, la primera sorpresa. Tienen varias sorpresas ellas cuando llegan allí. La primera sorpresa es la piedra había sido retirada del sepulcro. No sé si cuando cantábamos el himno vieron la tumba, que hay una piedra redonda. Ellos las hacían, las trabajaban a los artesanos. Eran piedras enormes y las redondeaban para poderlas rodar como una rueda. ¿Bien? Pero eran piedras pesadas que necesitaban 3 o 4 hombres para poder rodarlas. La primera sorpresa cuando llegan allí por la mañana es que, ¿qué pasó aquí? ¿Quién movió esa piedra? Esa piedra. ¿Quién? Es la primera sorpresa. No saben nada, pero ven que la piedra está movida y que se ve la boca de la cueva. Esa fue la primera sorpresa. La segunda sorpresa dice que aparecen 2 varones con vestimentas muy blancas y muy resplandecientes. Me imagino que esos 2 varones eran gente más grande que ellos, más resplandecientes. Ellas notaron que esos 2 hombres no eran de aquí, de este mundo. Ellas notaron que eran de otro lugar, que eran seres celestiales. Ellas notaron eso. Entonces dice que ellas bajaron el rostro a tierra. Estuve investigando qué exactamente quiere decir eso. Bueno, en aquellos tiempos y en muchos pasajes del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, cuando hay una persona mucho más grande que tú, ellos se arrodillaban delante de esa persona en humildad, en reverencia. Y ellas, según pude hacer búsquedas, ellas se arrodillaron y bajaron y miraron hacia el suelo en reverencia a aquellos 2 hombres o ángeles, vamos a decir que eran, en reverencia. Lo hicieron con reverencia y temor, pues reconocieron que eran seres celestiales, que no eran hombres terrenales. Pero la próxima sorpresa que tienen es que los ángeles le hablan y le dicen: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Jesús había dicho esto mucho antes, varias veces. En los evangelios Jesús menciona 3 días, 21 veces. O sea, no una, no 2, 21 veces dice que al tercer día Él iba a resucitar. Él lo menciona 21 veces. La resurrección de Jesús es el momento culminante del plan de Dios para nuestra vida y fidelidad del pacto. Si esto no hubiera sucedido,
Como dije anteriormente, posiblemente ninguno de nosotros estuviéramos aquí. Voy a citarles los tres, después de Jesucristo, los tres más grandes dirigentes de las grandes religiones mundiales. Escuchen bien, el profeta Mohammed, que según él se metió en una cueva y Dios le reveló el Corán. No hay testigos, no hay nada, pero él hizo él y él escribió el Corán. Muy bien. El profeta Mohammed murió en junio 8, tenemos la fecha, junio 8 en Medina, la ciudad, una ciudad que está en Arabia Saudita, en el año 632 después de Jesucristo. Tenía 62 años. Buda, el profeta, murió a los 80 años. Todavía no he visto ninguna profecía de Buda. Me gustaría ver cuáles fueron sus profecías, pero vamos a llamarle el profeta, le llaman así. Murió a los 80 años en la India, Buda. Su muerte ocurrió entre el año 486 y 566 antes de Jesucristo. No hay una fecha exacta, no hay un año exacto. Y el tercero es Confucio. Confucio murió el 21 de noviembre del año 479 antes de Cristo en la China. Todos estos grandes hombres de estas religiones que tienen millones y millones de seguidores, todos los años van las peregrinaciones a llevarle flores porque ellos están allí, o lo que quede de ellos. Ninguno de ellos dijo que iba a resucitar, ninguno de ellos dijo que resucitó, ni los mismos seguidores dicen eso tampoco. Ellos van allí, hacen peregrinaciones todos los años y le llevan millones y millones de flores. A estos tres líderes están muertos. Nosotros no podemos llevarle flores a la tumba de Jesucristo, porque está vacía. Nosotros creemos en un Dios que está vivo, no está muerto. Amén. Si cuando María Magdalena entró en la tumba y mira que el cuerpo hubiera estado ahí, sería otra historia muy diferente que tuviéramos que contar en esta mañana. Pero no vio a nadie allí, no había nadie. Versículo 8, entonces ellas se acordaron de sus palabras, recordaron que le había dicho que iba a resucitar, y regresando del sepulcro anunciaron todas estas cosas a los 11 apóstoles y a todos los demás que estaban reunidos. Por cierto, estaban reunidos a puertas cerradas porque tenían miedo que les pasara algo a ellos también. Era María Magdalena y Juana y María, la madre de Jacobo. También las demás mujeres con ellas decían estas cosas a los apóstoles: que Jesús había resucitado, que la tumba estaba vacía, que ellas fueron allí, que había 2 ángeles que le hablaron y que le dijeron que por qué buscaban en la tumba al que vivía. No está aquí, ha resucitado. Hicieron toda esa historia, pero ellos no creyeron. No creyeron. ¿Te pueden imaginar eso? Los discípulos que estuvieron con él 3 años y medio no creían que había resucitado. Creían que eso era algo de Jesús, pero no creo que va a ser así. Pensaban ellos. A ellos estas palabras les parecieron como disparates o tonterías o una locura. Escuchen bien. Y no las creyeron, así dice la palabra. Y no las creyeron. Pero Pedro y Juan también se levantó y corrieron al sepulcro. Querían ver si eso era verdad. Inclinándose para mirar adentro, vio solo las envolturas de lino allí. Y se fue a su casa maravillado de lo que había acontecido. Ahora creyeron. Por eso Jesús dice: bienaventurados ustedes que no vieron y creyeron. Nosotros somos bienaventurados, porque sin ver hemos creído. Amén. Amén. Así dijo él. Pero desde ahí en adelante también Juan narra que una semana después, estando ellos reunidos, Jesús apareció en medio de ellos y le dijo: pasa a vosotros. Ahí, a ellos ahí, en vivo.
Tomás no estaba ahí, le hicieron el cuento que Jesús había estado con ellos. Y Tomás dijo, tengo que ver para creer, tengo que verlo. Y después lo vio, él enseñó las heridas. Desde ese momento, la vida de estos hombres sencillos, gente como tú y como yo, gente sencilla, dio un brusco cambio. Por eso cuando tú te encuentras con esta realidad y entiendes bien lo que sucedió allí, y entiendes que Jesucristo está allá arriba mirándonos, que está vivo, que intercede por nosotros, por cada pecado que nosotros cometemos y pedimos perdón, intercede por nosotros, está vivo. Te das cuenta, tu vida cambia también cuando te das cuenta 100% de lo que está pasando. La vida de ellos fue transformada ahora. Ahora, de ahí en adelante, ellos comprendían la grandeza de Jesús. No era un líder que murió y está ahí en la tumba. No. Ellos comprendían mucho más. Y además lo habían visto ya con ellos. Se presentó allí, como dice uno, personalmente. Comprendían que no era un Dios común y corriente como los demás. Comprendían que Jesucristo era Dios. Comprendían ahora la misión del Mesías, a qué había venido y por qué había venido y por qué había tenido que morir por la raza humana. Comprendían ahora 100% la misión de Jesucristo. Tercero, comprendían ahora lo que tenían que hacer de ahora en adelante. Algo que todavía los cristianos hoy en día, parece que no, la mayoría, no han comprendido qué es lo que tenemos que hacer, o qué fue lo que Él dijo que hiciéramos. Ellos comprendían qué es lo que tenían que hacer de ahora en adelante. Entiendan bien, el paganismo era la religión oficial de todo el imperio. ¿Ok? No existía cristianismo en ningún lado, no existía ninguna iglesia cristiana. Ellos entendían de ahora en adelante que el cristianismo tenía que avanzar y difundirse en todo el mundo. Estos 11 hombres, que no tenían ninguna capacidad, ningunos recursos, no tenían dinero, no tenían nada. Pero comprendían que esto era urgente. Que el mensaje de salvación debía de llegar hasta lo último de la tierra. Escuchen bien. Imagínate que a nosotros, este grupo aquí, Jesús llegue y la religión cristiana no exista todavía y nos diga, bueno, ustedes tienen que llevar este mensaje hasta lo último de la tierra. No tengo nada que pagarle a ustedes, no tengo dinero, no tienen carro, no tienen nada, no tienen teléfono, no tienen nada. Digo, Señor, ¿cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo podemos hacer esto, hermano? En 300 años, la religión cristiana se convirtió en la religión de todo el imperio romano. Más de 90 millones en la cuenca del Mediterráneo. Llegó hasta Inglaterra, porque los romanos llegaron hasta Inglaterra. Así que los mismos romanos ayudaron también a difundir después que habían asesinado a Jesús. Comprendieron que tenían y debían esperar por el Espíritu Santo, algo más que debemos nosotros aprender, porque está profetizado la lluvia tardía, que será el derramamiento final del Espíritu Santo sobre la iglesia de Dios. Pero nadie está pendiente de esto. La mayoría de la gente no entiende esto, que tenían y debían esperar por el Espíritu Santo, que solo dependerían de Él, y ellos solamente dependían del Espíritu Santo. Si tú recuerdas, Pablo cuando dice, yo quería ir a predicar a tal lugar, pero el Espíritu me lo impidió. O el Espíritu nos dijo que fuéramos a mí y a Bernabé a tal lugar. No era el pastor, no era la asociación la que dirigía la iglesia. Era personalmente, hermano, el Espíritu Santo. Fue el Espíritu Santo el que le dijo a Felipe, deja eso que estás haciendo, que estaba haciendo muy bien ahí en Samaria, estaba teniendo un éxito formidable, y el Espíritu Santo le dijo, vete por el camino de Gaza. ¿Qué? Gaza, ahí donde está ahora el problema. Vete por ahí, por el desierto. Él no protestó, pero habrá dicho por dentro, ¿por qué me quita de aquí de Samaria, que estoy ganando gente y haciendo milagros y la gente me está siguiendo y me manda para el desierto? ¿Saben por qué? Porque allí en el camino de Gaza se iba a encontrar con el etíope.
y el etíope se convirtió. Ustedes saben la historia, y él lo bautizó. Yo creo, y voy a averiguar más, que el etíope fue el primer cristiano que entró al África, que llevó el cristianismo a África. De hecho, Etiopía es uno de los países más cristianos que hay en África. Así que posiblemente, no creo que me equivoque mucho, que ese etíope, que era un africano, que se convirtió a Cristo y que él lo bautizó, posiblemente sea el primer cristiano que entró a África y que llevó el cristianismo a África. No lo dudemos. Hay muchas posibilidades, porque era al principio, al comienzo, era una obra monumental lo que tenían delante, y ellos lo entendían. Comprendían también que ahora no había nada más importante en su vida. Nosotros tenemos que llegar a comprender esto algún día. La iglesia cristiana tiene que entender que no hay nada más importante en nuestra vida que cumplir con la misión que Él nos dio. No hay nada más importante. Todo lo demás debe ser secundario. Y comprendían también que si fuera necesario, darían hasta su propia vida para confirmar con sangre el nuevo pacto que Él había establecido en la cruz. Que si era necesario, no importa. Cuando a Pablo le dicen, no vayas a Jerusalén, que ahí vas a perder la vida, ¿sabe lo que él contestó? Dijo, no importa, yo estoy listo para dar la vida por Jesucristo. Para ellos era un honor, era un premio morir por Jesucristo. Y todavía están muriendo por Jesucristo. Muy bien. ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? Fue lo que dijeron los ángeles. No está aquí, sino que ha resucitado. Como dije anteriormente, somos muy bienaventurados. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Por varias razones. Estábamos condenados a morir eternamente. Culpables éramos 100%, todos nosotros. Entonces sucedió algo maravilloso. Vamos a ponerlo de esta manera. Dios mandó a Jesucristo y le dijo, ve allá abajo, porque la raza humana me ha desobedecido y se han rebelado contra mí. Vamos a suponer que Dios le dijo así a Jesucristo, vete allá abajo, la raza humana se ha rebelado contra mí y tú vas a ir allá abajo. Tú vas a ser sacrificado por ellos, para que ellos, que son culpables, tomen tu inocencia y yo los pueda salvar. De otra manera no puedo. Y tú, que eres inocente, pagarás hasta la muerte por todas sus rebeliones y pecados que cometieron contra mí. Imagínate tú a tu hijo que tú le digas, mira, vas a ir allá a la cárcel donde están todos esos asesinos ahí que han matado niños y mujeres, y tú vas a ser condenado por sus delitos y a ellos los vamos a perdonar. Desde el punto de vista humano, ¿sería justo eso? Pero era la única forma que había para poder salvarnos. La única forma, no había otra. Alguien como Él tenía que derramar su sangre para que nuestros pecados fueran perdonados. Entonces, todas esas rebeliones que nosotros cometimos o hemos cometido, porque todos somos pecadores, fueron cargadas a Él y su inocencia fue trasladada a nosotros. Si ellos, dice Dios, después de tu sacrificio en la cruz, se arrepienten de sus iniquidades y piden perdón. Dos cosas. Si ellos después de tu sacrificio en la cruz se arrepienten y piden perdón, ellos no morirán. No morirán eternamente. Morirán un día allí en el mundo, pero no eternamente. De hecho, dice Dios, les prepararé un mundo nuevo donde puedan ser libres y felices por los siglos de los siglos. A gente como nosotros, a gente que se rebeló contra Dios, que ha pecado contra Dios y que todavía seguimos pecando. Y Dios nos paga de esta manera. ¿Podemos entender eso?
Podemos comprender hasta dónde llega la magnanimidad, la misericordia, la gracia de Dios. La vida eterna está al alcance de todos, hermano, de todas las personas. Jesucristo lo pagó todo por nosotros. Amén. Es la decisión personal de cada uno de ustedes, de cada persona que está en este mundo, de aceptarlo como Salvador o negarlo. Porque hay dos cosas, la gente no entiende. O lo aceptas como Salvador o lo estás negando. No, yo no lo estoy negando. No. Al no aceptarlo, tú le estás diciendo no. Gracias. Tú estás negando al que murió por ti. Cuando tú no aceptas a Jesucristo como tu Salvador, tú le estás diciendo no acepto, no te acepto, te rechazo. Las dos acciones tendrán consecuencias eternas. ¿Por qué? Todas las acciones que hacemos, o todas las cosas que hacemos tienen sus consecuencias, pero son consecuencias temporales. Son consecuencias temporales. Pero estas dos acciones de aceptarlo o negarlo tienen consecuencias eternas. Porque o vas a la vida eterna o vas al castigo, a la muerte eterna. Ante nosotros se abre la posibilidad de vivir eternamente o morir para nunca jamás ver el sol de justicia. Solamente porque no quisimos aceptar a Jesucristo. Solamente porque dijimos no lo vamos a hacer. No creo que sea algo muy inteligente de parte de nadie, sabiendo que no nos costó nada, que Él lo pagó todo. Vamos a cantar el himno que tenemos por ahí y después tenemos la oración final. Vamos a ponernos de pie, hermano.
grande Padre que estás en el cielo, gracias porque Jesucristo resucitó de los muertos para darnos la esperanza de la resurrección eterna, Señor, para vivir contigo por la eternidad felices y para siempre nunca más sufrir ni llorar, Señor. Te pido una bendición especial para esta congregación, que se lleven este mensaje en el corazón y que sientan, Señor, la necesidad de arrepentirnos y pedir perdón, para que Jesucristo nos perdone, para que podamos entrar por las puertas de la ciudad un día, Señor. Gracias, Señor, porque vivimos con esa esperanza y con esa esperanza moriremos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.